Que el Señor le bendiga, querido hermano, querida hermana, apreciable amigo. Qué bueno que esté con nosotros nuevamente en esta iglesia por las casas. Estamos cada día aprendiendo de la palabra del Señor. Mire, este es un pozo profundo de conocimientos. Yo antes me preguntaba cómo es que hay tantos mensajes y no se repetirán, y yo he aprendido que a veces hasta del mismo texto se pueden predicar, y yo he predicado muchas veces del mismo texto, pero no el mismo mensaje, porque la palabra de Dios es así, un pozo profundo de conocimientos, y aquí hay como un mar de aprendizaje, ¿verdad? Y nosotros podemos reflexionar sobre muchos temas. A esta hora yo quiero que reflexionemos sobre un tema en específico, y ese tema es identificando el llamado. ¿Sabe usted que Dios siempre está llamando gente? ¿Sabe usted que Dios siempre está interesado en llamar a sus hijos? Porque Él mandó a su Hijo a través de Jesucristo. Vino Jesucristo a hacer la obra terrenal, la obra de Dios en la tierra, para salvar a este mundo, para redimirlo delante de Dios. Pero se terminó, solo eran 3 años y medio de ministerio. Se fue y está a la diestra del Padre, pero nos ha dejado a nosotros para que continuemos la obra. La pregunta es, ¿quiénes son los llamados? La Biblia dice que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Dice que a los que el Señor llamó, los ha llamado para que estén con Él, para que vayan y hagan la obra que Él les ha mandado. Que cuando Dios llama, Dios respalda, y son muchas cosas que nosotros aprendemos del Señor. Hay tantos personajes en la Biblia que a nosotros nos ayudan a identificar los llamados que Dios hace. Y yo quiero dirigirme a uno en especial. Alguna enseñanza de esos llamados. Bueno, Dios ha llamado directa e indirectamente a las personas. Ha llamado a través de una zarza que ardía, en el caso de Moisés. Llamó a Noé directamente hablándole. Llamó a Abraham también diciéndole que saliera de su tierra, de su casa, de su familia, hacia donde él lo iba a dirigir. Y así Dios ha ido llamando hombres y mujeres. A unos los ungió, como el caso de David. A otros los mandó a buscar burras, como el caso de Saúl. Dios tiene tantas estrategias del llamado que Él hace. La pregunta es, ¿hemos identificado el llamado que Dios nos ha hecho? Pregúntate tú, ¿acaso no eres tú de los llamados? Porque dice la Biblia que hay muchos llamados, pocos los escogidos. Pero qué bueno que los que Dios nos llama, atendamos al llamado, lo identifiquemos y podamos cumplirlo. Leamos lo que dice la palabra de Dios, y voy a ir a este libro de Esdras, porque hoy no voy a agarrar un personaje de esos más cotizados, sino quiero irme hasta el Antiguo Testamento. Esdras, en el capítulo 7, versículo 1 en adelante. Usted lo tiene en su pantalla si lo quiere leer o si quiere marcarlo en su Biblia. Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, bueno, usted lea lo que pasó anteriormente para que usted se ubique. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Toda esta genealogía quiere decir que Esdras era descendiente de la tribu de Leví. Este Esdras dice que subió de Babilonia, porque allá estaban prisioneros, ¿verdad? Y dice de que era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él dice que subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. O sea, venía todo el diaconado, ¿verdad? Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y terminamos con el 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Entonces vamos a aprender que debemos de identificar
cómo podemos identificar el llamado especial que Dios nos hace, y vamos a tomar de modelo el llamado que Dios le hizo a Esdras. En este tiempo no podemos leer, por ser tan corto, no podemos leer todos los versículos que involucran este proceso, todos los versículos que involucran, amados hermanos, toda la historia de Esdras, pero hablemos un poquito de quién fue Esdras, porque algunos lo conocen, otros no. El nombre Esdras significa Dios es ayuda. Qué bonito que se le pongan nombre a los hijos que tengan un significado bonito, ¿verdad? Un significado significativo. No ponerles el nombre de artistas que después sabemos que son drogadictos o de esas cosas, no. Nombres que Dios nos dé para que ellos también, a través del significado de sus nombres, tengan un mensaje que dar. Imagínense, Dios es ayuda. Cada vez que llamaban Esdras, estaban recalcando que Dios es ayuda. Eso era lo que estaban recalcando. Este Esdras era hijo de Seraías, descendiente de Eleazar, hijo de Aarón. O sea, toda esa descendencia que leímos nos implica que era de la tribu de Leví. Y si no lo sabía, le explico que antes no servía cualquiera en la casa de Dios. Solo Dios había ordenado que podía, en el tiempo de Moisés lo hizo, que podían servir solo los que fueran descendientes de la tribu de Leví, porque a la tribu de Leví era la tribu que Dios había asignado para que ellos pudieran servirle. No podía cualquiera, como hoy. Imagínense que ahora Dios nos da privilegio de servir, y hay quienes que dándoles el privilegio no lo llegan a cumplir, o llegan tarde o lo pierden. Mire, es que no entienden que realmente es un privilegio servirle a Dios. Pero este Esdras era descendiente de esa tribu que sí podía servir a Dios. Era un sacerdote. El versículo 11 ya no lo leímos, pero dice que Esdras era un sacerdote, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos de Israel. O sea, de que era un hombre docto en la palabra del Señor. Dice que también dirigió el segundo de 3 grupos que retornaron de Babilonia hacia Jerusalén en los retornos, famosos retornos después de que habían sido expatriados, ¿verdad? También este Esdras reorganizó sobre la base de la ley de Moisés, la ley judía. Cuando él regresó a Jerusalén, después de haber estado cautivos en Babilonia, regresó y le enseñó al pueblo a caminar acorde a los mandamientos de la ley de Jehová. Qué bueno que hubo un hombre que se dispuso a que Dios lo usara para mantener al pueblo siempre en la ley. Miren lo que estamos haciendo nosotros. Si usted se ha estado preguntando, ¿y por qué siguen predicando? Ya nadie los va a sintonizar. ¿Cómo no? 2, 1, que sean los que nos sintonice, suficiente, porque tal vez es al que Dios está hablando. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en medio de los tiempos Dios va a avivar su obra. Esa era una de las oraciones que hacía el profeta y decía: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y ese era Habacuc. Y ahora nosotros en medio de los tiempos estamos haciendo conocer la palabra de Dios, avivando la obra de Dios, diciéndote que Dios te está llamando a servirle, diciéndote que Dios te está queriendo utilizar a ti, diciéndote que no estás vivo por casualidad, diciéndote que Dios tiene extendida su mano para ver si tú se la das a Él para poderle servir. Este Esdras, que es el personaje que estamos tratando ahorita de identificar cómo fue el llamado, reorganizó la ley de Moisés y la comunidad judía, bajo la ley de Moisés. O sea, hermano, hay quienes hablan en esta etapa, después de que ya el confinamiento terminó, no sabemos si va a seguir, que ya la mayoría están vacunados, no sabemos si va a funcionar, pero están hablando de un nuevo comienzo. Yo le voy a decir, no hay nuevo comienzo si no se hace basado en la palabra del Señor. Entonces, en pocas palabras, Esdras fue un reformador religioso. Acuérdese, Israel había estado cautivo, no había sido fácil, y fue llevado cautivo por la desobediencia. Eso fue lo que el Señor les dijo. Ahora regresaban, y no es posible que regresaran y que cada quien hiciera lo que mejor les parecía, sino que tenían que regresar en base a la ley del Señor. Así que fue un reformador religioso. Flavio Josefo, que es un historiador judío,
dice que este Esdras murió en Jerusalén ya de viejito, ya en una avanzada edad. Qué bonito que no murió por la cautividad, porque lo mataron, sino ya de viejito. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos morir un día? Pero no agonizando en una sala de hospital, no sin oxígeno, no porque nos maten, no porque nos desaparezcan, sino ya de la edad. Qué bonito ha de ser morir así, acostaditos en la cama. Una vez me dijo mi esposo: vos vas a morir así como la viejita del Titanic, me dijo, ya entrada en años y calientita en tu camita. Ojalá que así fuera, ¿verdad? Pero imagínense morir trágicamente. Pero bueno, ese fue Esdras. Ahora, hermana Caro, ¿qué podemos aprender de Esdras? Y es a lo que quiero que lleguemos. Para identificar nuestro llamado, tomemos de ejemplo a Esdras. Fíjese que este era un hombre que ya traía en su sangre el servicio y la consagración a Dios. Todo lo que hemos leído de los primeros 5 versículos, toda esa genealogía, nos hace ver que era descendiente de Aarón. ¿Y quién era Aarón? Fue el sumo sacerdote. Y Dios le dio a Aarón y a toda su descendencia el sacerdocio perpetuo. Nosotros, padres, somos llamados a enseñar a nuestros hijos a servirle a Dios, no diciéndoles, no obligándolos, sino enseñándoles con nuestro ejemplo. ¿Qué miran tus hijos de ti, amado hermano? ¿Qué oyen los hijos de ti? Oyen que en la mañana es una algarabía en tu casa y dicen: apúrese que me toca servir y que solo a mí me ponen y es el único día que yo descanso y una renegadera. Acuérdate, los hijos están oyendo y vale más una onza de ejemplo que toneladas de palabras o consejos. ¿Qué oyen los niños? ¿Te miran con alegría ir a la iglesia a servirle al Señor? ¿O tus hijos están oyendo que tú dices: desde aquí voy a conectarme en la tele? Y está bien, estamos transmitiendo programas para que no haya excusa que no oigan palabra de Dios. Pero ¿qué estás enseñando a tus hijos? Esdras fue enseñado, y como estamos aprendiendo de él, fue enseñado, traía en su sangre la consagración a Dios, porque toda su descendencia se había destacado por ser fieles servidores al Señor. Pero no solo se basó en eso, sino que dice que se preparó teológica y bíblicamente para su llamado. ¿Te estás preparando tú para su llamado? Y quiero dirigirme a aquellos que han estudiado en el Instituto Bíblico. ¿Para qué estudiaste? Muchos me pusieron ahí por ser la directora del bíblico. Yo tengo que firmar esas solicitudes que dijeron para servirle mejor al Señor, para conocer más de su palabra. Pero ¿qué estás haciendo con eso que el Señor ya te preparó? Tú eres una inversión de Dios, como lo decía en un mensaje anterior. Dios invirtió en ti para prepararte. ¿Para qué? Para que le sirvas. ¿Sabe qué dice el versículo 6 del capítulo 7? Que Esdras dice que era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado. Y también dice el versículo 10 que Esdras había preparado su corazón para inquirir, para indagar, para hacerse interrogantes acerca de la palabra de Jehová y para cumplirla. Y además de eso dice, para enseñar en Israel estos estatutos y mandamientos. Cuando uno sabe que quiere servirle a Dios, se prepara, se dispone, da ejemplo. Si quizás tú no tuviste ejemplo de tus papás de que te sirvieran a Dios, es mi caso. Yo no tuve ejemplo de mamá que sirviera a Dios, de papá que sirviera a Dios. Pero yo pude ser llamada por Dios y yo pedí al Señor que mi genealogía iba a ser marcada por ser una descendencia de servidores del Señor. Y gloria a Dios que Dios me lo ha permitido. La gloria es para el Señor. Pero este Esdras se preparó así. ¿Tú qué estás haciendo por los tuyos y por ti mismo? Se cree que Esdras tenía un puesto importante en el gobierno de Persa. Él se había ido allá cautivo. Pero al igual que Nehemías, hablábamos en la reunión anterior, que Nehemías tenía un puesto de eminencia, era el copero del rey, estaba a la par del rey, hablaba con el rey, veía el rostro del rey, tocaba la comida del rey, probaba primero el vino del rey y mire, se mantenía en contacto con el rey.
Así también Esdras tenía un puesto importante en el gobierno persa. Se cree que era el secretario de Estado para los asuntos judíos. Por haberse preparado tanto, cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, nos preparamos. Entre más nos preparemos, más nos puede usar Dios para su obra. Tú que dices, ay, yo quiero que Dios me use, pon tu parte, disponte, lee la Biblia. ¿Cuántas veces has leído la Biblia en el año? No. Mire, yo estoy haciendo esa pregunta a muchas personas y se me quedan calladitos. Hay que leer la Biblia, que no haya libro de la Biblia que no leamos. Yo todavía tengo problemas para mencionar los profetas menores en orden. Me da pena decirlo, pero me descubro delante de ustedes y estoy procurando aprendérmelos. Pero hay que leerlos, por lo menos que usted sepa de qué habla cada uno de los libros de la Biblia. Esos 66 libros hay que saber cuál es el tema central de ellos. Entonces, la tarea de Esdras consistía en hacer cumplir de modo uniforme la ley judía, aunque estuvieran allá cautivos. Porque no hay excusa, hermano. Lo que tú y yo tenemos en la mente y en el corazón es para nosotros la norma de nuestra vida. Como decía alguien, nos pueden quitar la Biblia, y usted sabe, la Biblia a través de los años ha sufrido persecuciones y han querido destruirla, pero nadie la va a poder sacar de la palabra. Por eso decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el Salmo 119, tan lindo que cada versículo habla de la palabra de Dios. Y sabe, usted y yo deberíamos también decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bueno que pudiéramos nosotros decir eso. Pero ¿sabe usted que el hecho de estar el Estado, servir al Estado persa, no le estorbó para atender el llamado de Dios? ¿Y a ti qué te está estorbando? Pones de excusa el trabajo, algo otros se atreven a poner de excusa a los hijos, pones de excusa el tiempo. ¿Acaso Dios no sabe? El que pesa los corazones no lo entiende. Entonces, a Esdras no le estorbó nada. ¿Por qué? Porque él supo entender y reconocer que Dios le había llamado y a qué le había llamado. Esdras reconoce que Dios le había llamado. El versículo 10, se lo vuelvo a leer, dice: Esdras había preparado su corazón, oiga, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Era un intérprete de la palabra, era un instructor, un maestro de la Biblia. Él escudriñaba la palabra. La Biblia dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, y ellas, dijo Jesús, dan testimonio de mí. ¿Cuánto tiempo estás leyendo la palabra? ¿Sabe? Hay que saber entender el llamado. Esdras nos enseña el camino para descubrir el llamado específico de Dios. Dice que Esdras trató de descubrir y lo hizo en ayuno y oración. Querido hermano, yo quiero decirte y concluir esta breve reflexión, esta breve exhortación de parte del Señor para tu vida, que tú estás diciendo cuál es la palabra de ahora, qué bonito se predica, pero Dios te ha llamado a ti también a predicar, a ti también a servir. Efesios 4:11, hay 5 oficios ministeriales. Yo no sé si ya descubriste el tuyo. Dice que a uno, dice, constituyó Dios apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Claro, cuando habla de apóstoles, no habla de los que se mencionan ser apóstoles y no lo son. Apóstol ahora es un misionero. Entonces pudiéramos decir misionero. Profeta es el que predica la palabra del Señor. Evangelista, pastores y maestros. ¿Ya descubriste tu llamado? No, es que yo sirvo solo para criticar a los pastores. ¿Quién te ha dicho? Ese no es ningún ministerio. ¿Qué estás haciendo tú? Estás evangelizando, estás hablándole a otros del Señor. Quiero retarte, y quizás es más para la iglesia retarte, y quizás algunos amigos que nos miran, que desde niños conocieron la palabra del Señor y ahora Dios te dice: invertí en ti porque te quiero usar. Veamos lo que dice Isaías capítulo 6, ahí en el versículo 8, que habla de la gran revelación que Isaías recibió. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La Trinidad se está preguntando. Entonces, dice Isaías, respondí yo:
heme aquí, envíame a mí. ¿Y tú qué respuesta le vas a dar al Señor? ¿A quién enviaré?, dice el Señor, ¿y quién irá por nosotros? ¿Qué respuesta le vas a dar? Te dejo esa pregunta para que te la respondas en el secreto de tu corazón ante la presencia del Señor. Y si necesitas reconciliarte con Dios, también te dejo esta oración. Que Dios te bendiga y hable a tu corazón. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77 48 41 37 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.